¿Es el docente un héroe? Probablemente sí. Hoy quiero presentarte cómo el camino del docente o de la docente o de la maestra también puede ser el camino del héroe. Y para ello quiero presentarte el concepto de monomito. Este concepto que propone el doctor Campbell es una estructura narrativa que de alguna manera aparece en mitos, en leyendas, en culturas de todo el mundo y allí presenta cómo los mitos siguen una estructura y siguen un patrón universal que refleja la experiencia humana, los desafíos y las transformaciones o la transformación, siendo a nuestra experiencia la docencia como maestra en tu vida, una de las experiencias que también podemos pensar y analizar desde el monomito propuesto por el doctor Campbell. Así que déjame contarte primero mi historia de transformación. Recordá esta palabra de probablemente el camino del maestro es un camino del héroe. El camino del docente puede constituirse también en el camino del héroe, pero cada uno, cada cual en su recorrido, en su existencia, va a analizar y va a pensar en qué estadio de este camino del héroe se encuentra en su experiencia de ser docente. Así que vamos a arrancar por la primera etapa, por el primer momento, la etapa de lo conocido. En videos anteriores te he compartido parte de mi historia. Si no los has visto todavía, te invito a que vayas a mis redes sociales y busques el episodio 1, el episodio 2, el episodio 3, donde te comparto parte de mi historia, no solamente personal, sino sobre todas las cosas, mi experiencia en mi carrera o en mi tarea de ser docente. Así que aquí debajo igualmente te voy a dejar los links para que puedas acceder a ellos, para que los veas. Y a partir de ellos tal vez sientas que hemos vivido experiencias similares, hemos compartido vivencias que tienen puntos de encuentro, puntos en común, y recordá siempre que, digamos, la experiencia es la misma, pero el camino o el recorrido es muy personal. Así que hemos vivido en un mundo, en nuestro mundo de ser docentes, y por ello es lo conocido, ¿no? Porque es el lugar donde nosotros nos desplegamos, donde nos desarrollamos, donde nos desenvolvemos, donde interactuamos, en el cual también experimentamos multiplicidad de emociones, multiplicidad de sensaciones, de emociones, de pensamientos que a cada instante van construyendo nuestra propia realidad. Una realidad que por momentos se creó a partir de reacciones, de impulsos, de distorsiones como los enojos, la ira, el rencor, y por otros momentos también fue creada desde la alegría, desde la paz, desde la bendición, pero estoy convencida, súper convencida, que aún más desde las circunstancias, más que desde el propio sentir y la alineación con el propósito de tu vida, con el propósito de tu alma, ¿sí? Propósito para el cual has venido a vivir en este plano o has venido a transitar esta existencia en este aquí y en este ahora, en este eterno presente. Así que esta es nuestra zona conocida. Vayamos a lo siguiente, que sería la sensación o el momento de frustración. Viendo que, en mi caso, viendo que se aproximaba la salida del sistema educativo formal, estoy hablando hace un par de años atrás, poco más de 2 años antes, más o menos, sentí una sensación de frustración y a su vez la aspiración de modificar todo aquello que yo había visto, que había sentido, no solo en las circunstancias, sino también en mi interior respecto a cómo estaba viendo la docencia, la escuela, la tarea de enseñar, los estudiantes, mis compañeros, toda la realidad que acontece, que se crea y que se recrea en el ámbito o en el entorno de la escuela, ¿verdad? E incluso me preguntaba acerca de cuál sería el o los problemas, porque habían pasado los años y yo escuchaba y escucho reiteradamente las mismas problemáticas, los mismos mensajes de antaño
reeditados en la época actual. Quiere decir que pasa el tiempo y las problemáticas se sostienen, perviven, aunque cambien las personas, ¿verdad? Entonces, los docentes son puntos suspensivos y ahí agregás todas las expresiones que sobre los docentes o sobre la escuela o sobre la tarea de enseñar se dicen. Se dicen de tu entorno más cercano, de tu entorno más lejano, de la sociedad en general. No las quiero repetir aquí para no recrearlas y para no reeditarlas, ¿sí? Pero bueno, de los docentes se dice que. Bien, segundo. Ese es el segundo momento, ¿sí? La sensación de frustración. Por otro lado viene el llamado a la aventura. En ese llamado a la aventura en mi historia hubo un momento muy particular, esos momentos que son el clic o esos momentos ajá o esos insights, ¿sí? Ese que no sabemos por qué, pero acontece un momento muy en particular que es el que nos hace como tomar conciencia de determinada situación. Entonces, mientras yo leía un libro, asoma esa respuesta que estaba buscando para lanzarme a esa aventura, ¿no? Fue como ese empujón, como ese envión que se requirió para poder lanzarme a la aventura y hacia, sobre todas las cosas, y hacia mi propia transformación. Esa expresión yo en mi historia la rescato y la agradezco. Fue la expresión del maestro de Saint Germain que dice: allí donde está tu mente, allí estás tú. Por tanto, allí donde está tu mente, allí estás tú. Y allí comenzó este proceso de transformación. Ahora muy bien, ¿qué pasó? Me di cuenta de que ya no podía seguir más en esta situación en la que me encontraba, en la linealidad de siempre las mismas cosas. Sentía que un aporte previo a la salida del sistema educativo formal yo debía hacer como muestra de agradecimiento a todo lo que se me había entregado, que no podía seguir estando como hasta ahora en el mundo, como atada al vaivén de las circunstancias, conforme ellas mismas se iban desarrollando, ¿no? Como un cardo ruso que las circunstancias van por un lado, para el otro, y uno va fluyendo en relación de cómo se van sucediendo las circunstancias o las experiencias, ¿verdad? Seguramente muchas veces te ha pasado, que hasta incluso el estado de ánimo conforme a las circunstancias va variando. ¿Por qué? Porque las circunstancias son dinámicas, porque las circunstancias van cambiando y porque las circunstancias no son estáticas, sino que son la creación de todos los seres que comparten esa experiencia, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántas veces te has dejado llevar emocionalmente tus pensamientos, tus acciones a partir del vaivén de esas circunstancias? Bueno, eso era lo que me pasaba a mí. Por tanto, hoy te propongo que veamos cuán importantes son esas circunstancias para ver cuál es el reflejo que me están entregando, para darme cuenta qué es lo que tengo que poder trabajar, lo que tengo que poder abordar o tomar conciencia respecto a mi propia realidad y al propio legado que yo quiero dejar en el mundo. Por tanto, necesitaba transformar la forma en la que yo estaba accionando en mi tarea de ser docente, y para eso yo tenía que dar un salto hacia lo desconocido, ¿sí? Salir de la zona de confort, de esa comodidad, aunque incómoda, ¿sí? Pero es una comodidad que te lo da el lugar de lo conocido, de hacer siempre las mismas cosas, de encontrarte siempre con las mismas personas, de hacerlo de determinada forma y de ver los resultados que esas acciones despliegan o resultan de hacer siempre lo mismo, ¿verdad? Por tanto, si yo quería obtener resultados distintos, ya como lo había planteado Einstein, dijo: si quieres resultados distintos, por tanto, no hagas siempre las mismas cosas. Y aquí vamos. Entonces, esto que muchas personas temen de dar este salto a lo desconocido, muchas veces por miedo a no saber qué es lo que habrá del otro lado, o porque es preferible quedarse en ese lugar, en la zona incómoda, ¿sí? Aunque cómoda, en el lugar que siempre habitaron, en los espacios que siempre habitaron, con las creencias que construyeron y con la multiplicidad de personas con las que se han conectado todo el tiempo. Cruzar esa línea de lo conocido a lo desconocido, ¿para qué? Para que en educación, desde la perspectiva y desde esa inquietud que hace un par de años atrás me motivaba,
era cruzar esa línea para justamente generar esos cambios que en educación tanto hemos reclamado y reclamamos, ¿verdad? Producto de todo lo que se dice, pero no en el afán de pretender convencer a nadie, ni en el afán de cambiar el exterior. En todo caso es cambiar nuestra percepción para que el reflejo sea distinto. Ahí vamos, es un cambio de conciencia, es un cambio de mentalidad respecto a que las circunstancias no están ahí para atarnos, sino que las circunstancias son el reflejo de lo que nosotros debemos modificar en nosotros para ver resultados distintos. Siguiente, momento de frustración. ¡Wow! Ese momento de frustración es en el que decido cruzar esa línea de lo conocido a lo plenamente desconocido para mí en la tarea de enseñar. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué acciones voy a tomar? Anticipándome un poco al momento de la salida del sistema educativo formal y de un hacer sistemático sobre tantos años en la misma tarea. No sé cuántos años tengas vos siendo docente, pero yo ya llevo un poco más de 25 años y la crisis fue tan grande porque no me imaginaba en otro lugar, no me visualizaba en otra actividad. Y aunque sabía claramente que no me detendría hasta encontrar ese quehacer, esa pasión, y contribuir de alguna manera a que en educación se generen cambios. Así que no obtuve de manera inmediata sobre qué hacer, ni de cómo, ni de qué implicaría ese salto a lo desconocido, pero yo sabía que un cambio debería generar, no en el afuera, te repito, sino dentro mío. Así que no lo obtuve de forma inmediata, fue de manera gradual, me llevó tiempo y se fue construyendo de una forma cada vez más graduada, de una forma cada vez más integrada, sin dejar de buscar, claro está, ¿sí? Entonces, vino el siguiente momento, que es el mentor. ¿Y quién es el mentor? Porque bueno, tenía que buscar a alguien que ya hubiese obtenido los resultados que yo quería lograr, que haya andado, que haya recorrido este camino para que yo pueda encontrarme con quien me acompañaría en este propio proceso de transformación personal, pero también para el proceso de transformación en la tarea de enseñar. Así que cuando estás en ese proceso de búsqueda aparecen, ¿sí?, determinadas personas o distintas personas que van a acompañarte en este tu propio proceso, el cual has buscado, el cual has generado para generar esta transformación que tanto estás anhelando. Por tanto, el universo sabe que vos estás dispuesto a reescribir tu propia experiencia de vida y te muestra oportunidades, te muestra posibilidades, como siempre lo fue haciendo durante el primer día que llegaste a esta experiencia de vida, o ese primer tiempo que llegaste a esta experiencia de vida. Lo que pasa es que ahora estás dispuesta a verlo todo como una oportunidad, como una posibilidad. Tal vez aquello que te parecía que era un problema, que era un desafío, pues bueno, ahora es posible verlo como una oportunidad, es posible que lo puedas visualizar como una posibilidad. Le prestas una atención distinta, ¿sí? Lo mirás de una forma distinta. Tal vez lo veas con mayor claridad. Detrás de ese desafío probablemente esté la bendición. Y digo probablemente para no confrontar con tu creencia, pero hasta que yo logré integrar que realmente detrás del desafío está la bendición, tuve que superar esa zona conocida para poder aventurarme a la zona desconocida. Y entonces en este tiempo puedo decirte que detrás del desafío realmente está la bendición. Ahora bien, ¿y cuándo llegó a mí, a mis manos, un maravilloso libro escrito por quien ha sido mi mentor, quien ha recorrido el camino que yo he elegido recorrer hace un par de años ya,
y es ese mismo mentor quien me entrega como un mapa, ¿no? Como ese mapa del tesoro donde te señala las estaciones, el camino a recorrer, de cómo, bueno, alguien que ya ha transitado, pero que te está proponiendo un camino distinto, distinto al que vos venís transitando desde hace un tiempo ya, conforme a los años que tengas de experiencia en la tarea de enseñar. Así que ese mapa, de la mano de mi mentor, fue como el mapa que me orienta en esta nueva etapa del camino. Así que la figura de mi mentor de alguna manera ha contribuido también para que este proceso de transformación personal y profesional esté ocurriendo en mi vida, y es el que quiero compartir también con vos. Bien, siguiente paso. No te olvides que estamos trabajando con el camino del héroe, ¿sí? Y con la idea del monomito del doctor Campbell, ¿sí? Bien, ahora el siguiente paso es la solución. ¿Y qué implica la solución? Te lo voy contando en mi historia, así como lo vengo relatando, ¿sí? Esta desorientación que de alguna manera viví tras la frustración, tras la sensación de incomodidad, tras la sensación de que algo elegía que debía ser constituirse como el legado para mis estudiantes presentes y los por venir, fue disipándose esa orientación tras ese posible camino que me propuso mi mentor, y surge este legado a través de lo que es conocido por nosotras las docentes, que son los libros, pero no desde lo que acontece fuera de nosotras mismas ni en la realidad educativa o en la realidad institucional, ¿sí? Como algo que no tiene nada que ver con nosotros, que está fuera de nosotros, ¿sí? Sino de lo que acontece dentro de nosotras mismas como docentes. Ahí estaba. Mientras todos están mirando hacia el afuera, la propuesta era devolver la mirada, ¿sí?, al revés, y devolver esa visión hacia lo que estaba aconteciendo dentro mío, que tiene que ver con esta sensación de que algo aún me falta por concretar. El siguiente paso es el regreso. El regreso a lo conocido, ¿sí?, por ayudar o para ayudar. Este sería el último paso. Entonces, este regreso a lo conocido, en este proceso personal y profesional de transformación, implica poder regresar a ayudar a otros, con lo que a mí me ha servido para mi propia transformación, no solamente en mi vida personal, sino también como maestra, sino también como docente, como profesora, como elijas llamarle, aquellos que estamos abocados a la tarea de enseñar y el encuentro con otros con este propósito, ¿no? Entonces, pongo a tu servicio lo que he aprendido, porque es mi pasión ayudar. Si vos vas y mirás los episodios que he grabado sobre mi historia, a lo largo de mi historia, vas a darte cuenta que la constante en cada uno de ellos tenía que ver con este don, con esta necesidad de poder estar en comunión o en comunicación con otros para poder estar al servicio y para poder ayudar. Y me encanta y lo refrendo, y creo que eso es lo que de alguna manera me conmueve y me abraza, el deseo ferviente de poder estar al servicio y de poder ayudar. Seguramente te hayas como sentido identificada con parte de esta historia, con parte de mi historia, y sé de lo que estás viviendo como docente. Te aseguro que sé lo que estás viviendo como docente, porque yo también he estado allí. Y sé de los malestares, sé de las realidades, sé de los vínculos, sé de los conflictos, sé de los enojos, de los rencores, sé de las alegrías, de las tristezas, de la abundancia, de las sonrisas, sé,
¿sí? Del entorno de la escuela, porque hace muchos años que la habito y la escuela y yo prácticamente somos una, porque hemos crecido juntas, ¿sí? Y sé de esos enojos, sé de esas injusticias, y lo voy a poner entre comillas, ¿sí? Las injusticias, las preocupaciones, sé de los malestares, sé cuando parece que nada es suficiente, la necesidad de encontrar siempre una mayor alegría y bienestar en la tarea que por momentos se hace como muy difícil, se hace como muy cuesta arriba, hasta incluso el cuerpo mismo parece manifestarlo cuando como los hombros se vuelven hacia abajo, sí, es como una, por momentos se vuelve como una pesadez. Sé, conozco todo eso porque lo he vivido, porque he estado en ese lugar y porque sé de tu sentir, conozco tu sentir, ¿sí? Aunque el camino sea personal, la experiencia tiene sus similitudes. Entonces, conozco esa situación, conozco esa realidad, pero no solamente no solamente esa sensación como de agobio o a veces de como de cansancio, no solamente desde el exterior, sino también por lo que la sociedad espera de los docentes y parece que nunca eso alcanzara, ¿no? Lo que uno siempre es como estamos como en veredas distintas, sentir que estamos en veredas distintas, lo que se espera y lo que se entrega, la expectativa y la esperanza y lo que requiero y lo que no me das, y es como esa pulseada donde es un conflicto de manera permanente. Entonces, la mayor parte de las personas viven en una situación de desesperación en silencio, ¿sí? Y yo fui una de esas en la tarea docente. La mayoría de las personas viven en un estado de desesperación silencioso. Pero déjame decirte que tu transformación no la vas a aprender en la escuela. No la vas a aprender allí. Ni tampoco va a suceder por sí misma. Ni alguien la va a realizar por vos, ni nadie la va a vivir por vos. Me transformé como persona a través de esta aventura, ¿sí? A través de esta aventura y ahora quiero ayudarte a vos, ¿sí? Y ahora quiero ayudarte a vos. Entonces, vamos a hacer una síntesis de estos distintos momentos y al finalizar el video voy a compartirte un gráfico para que puedas tomar conciencia de en qué momento de este camino del héroe te encontrás conforme a lo propuesto por el Dr. Campbell. Pero independientemente de eso, de localizarte geográficamente en algún lugar, la apuesta es, como docente, dónde elegís estar. Y saber que cada una de esas elecciones lo que despliega son como dos grandes atributos y elementos que tenemos como seres humanos. Por un lado, el poder creador, ¿sí? Que está pulsando de manera incesante todo el tiempo, es esa energía divina que está presente en vos, dentro tuyo, a través tuyo y alrededor tuyo. Y por el otro lado, el libre albedrío, esa posibilidad de tomar decisiones y poder encauzar esta energía conforme a tus propias decisiones. Entonces, poder creador más libre albedrío son nuestros dos mayores atributos para poder construir la realidad que nos circunda, la realidad en la que estamos involucrados y en la que nos movilizamos y nos abrazamos y participamos y construimos no solamente desde nosotros, sino que co-creamos con otros. Así que, muy bien, ahora, escúchame súper bien y muy atentamente. Todo el tiempo en que tus circunstancias descuadren de tus propios sueños, será netamente proporcional al tiempo en el que te pases, juzgando, criticando, dudando y negociando el precio a pagar.
y tras ello la acción que vas a ser capaz de tomar. Ya nos dice el doctor Murphy respecto a nuestra mente subconsciente que todo pensamiento que no sea armonioso, ya sea por ignorancia o a propósito, tendrá como resultado discordia y limitaciones, ¿sí? Discordia y limitaciones de toda naturaleza, de todo tipo, de toda forma, incluyendo tu propio cuerpo, porque tus pensamientos no solamente afectan tu propia realidad exterior, sino también tu realidad interior, dado que somos seres integrados, ¿sí? Y hasta inclusive con nuestras áreas maestras, que son la salud, el dinero y el amor. Y además como seres integrados biopsicosociales. Por tanto, si construís defectos en tu cuerpo mediante pensamientos de miedo, de enojo, de mala voluntad, solo podés responsabilizarte a vos misma por esas creaciones, porque lo que está haciendo el universo es intervenir en las órdenes que vos misma les estás entregando. Recordad que cada pensamiento es un decreto y el universo no hace lo que hacemos nosotros. El universo no critica, el universo no juzga, el universo no duda, el universo no procrastina. Lo que nosotros enviamos como pensamientos, como emociones, como acciones, no dejan de ser decretos que el universo dice, ajá, eso es lo que me estás pidiendo, ahí va. ¿Sí? Por eso, lo principal que trabajamos en Educación Infinita tiene que ver con la autocorrección y el autocontrol de nuestros propios pensamientos. ¿Sí? Muy bien. Ya lo dijo el Buda también en el 500 a.C., ¿sí? Cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno. Cuida tanto el exterior como el interior, porque todo, el exterior y el interior, son uno. Entonces, somos lo que pensamos, todo lo que surge de nuestros pensamientos, ¿sí? Lo veremos manifestado. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a la transformación? ¿Es el anhelo? ¿Es el deseo? Esa es una parte. Pero la siguiente parte, sumamente importante y relevante para este proceso de transformación, tiene que ver con la acción. Recordad lo que en algún momento ya les había compartido, tiene que ver con que conocimiento sin acción es cosa vana, y esto el maestro Saint Germain lo afirma, ¿sí? Y lo propone, que no solamente basta con saber hacer, sino que es preciso accionar, ¿sí? El conocimiento sin acción es cosa vana. Ahora bien, entonces, la acción es lo que nos lleva a la transformación. No solamente mirar videos y deslizar uno tras otro, ¿sí? Sino que es cuestión de soñar. ¿Por qué soñar? Porque primero es el pensamiento, ¿sí? Y luego hacer que ocurra. El doctor Murphy también plantea que los pensamientos conscientes son los que ordenan a la mente subconsciente y ella lo trae a manifestación. Entonces, en palabras de Murphy sería, la mente subconsciente obedece a los pensamientos conscientes y ello es lo que en tu mundo y en tu realidad se manifestará. Bien, ¿cuál es entonces el propósito de tu vida? El propósito de tu vida es crecer espiritualmente. Es con los pies en la tierra, pero también con los ojos puestos en el cielo. Entonces, ¿cuándo se logra ello? Cuando tenés un anhelo, ¿sí? Tal vez el anhelo de tu alma haya sido ser docente o tal vez haya sido otro, no lo sé, ¿sí?
y no renuncias a ese anhelo o a ese sueño y tratas de superar todos los obstáculos y entonces creas nuevas referencias o creas nuevas habilidades o creas nuevas creencias. Entonces, como dice mi mentor, o eres uno más o eres lo más, ¿sí? Uno puede quedarse donde elige quedarse, siendo uno más o siendo lo más. Aquí no estamos ni para criticar ni para juzgar, estamos para abrir el conocimiento y para la toma de conciencia de que para esta evolución espiritual requerimos una propia transformación que tiene que ver con lo individual y sobre todo siendo docentes, porque habitamos una institución que no solamente promueve el encuentro físicamente con esos seres, sino que también somos parte de la vida de cada uno de esos seres que han llegado a nuestras vidas y de los que no llegarán a nuestras vidas de manera directa, pero que sí están en vínculo o en conexión con las personas con las cuales nos hemos encontrado como nuestros estudiantes. Así que, como el efecto de la piedra en el agua, esas ondas expansivas, ese es nuestro legado y así podríamos graficar nuestra intervención con cada uno de nuestros estudiantes. Así que fíjate qué poderoso, qué gratificante y qué magnífico que es el encontrarnos con otros para dejar huella. La pregunta es, ¿qué huella estamos dejando en nuestros estudiantes? Así que, para salir de lo ordinario, de la zona conocida, ¿sí?, a lo extraordinario, necesitamos hacer un extra, la milla extra, ¿sí? Y ello es madrugar, ocuparte de tu energía, de cómo estás vibrando, con quiénes te estás encontrando, cuáles son los pensamientos que cotidianamente son los más recurrentes, son los más frecuentes, qué palabras estás mencionando, cuáles son las emociones que con mayor frecuencia están habitando o están construyendo tu realidad y en tu día a día, en tu cotidianeidad, de qué hablas con otros, qué películas mirás, qué videos mirás, de qué hablas, ¿sí? Si te quejas, si no, bien, con quiénes te reunís. Entonces, para salir de la zona conocida o de la zona común, hay que hacer un extra. Entonces, ve o anda a donde los demás no llegan, a donde los demás no van, ¿sí? Por duda, por temor, por cansancio, por procrastinación. Ve o va o anda a donde los demás no van, donde los demás no llegan. Seguí cuando los demás abandonen. Aumenta tus posibilidades y madrugá mientras otros duermen, ¿sí? Que todo el mundo sueñe mientras vos trabajás por tus sueños. Que todo el mundo sueñe mientras vos trabajás y haces que tus sueños se cumplan. Entonces ahí es donde vas a ver las diferencias. Ahora bien, vamos a recapitular y hacer como una síntesis que te he traído desde mi propia historia de transformación, pero por qué esta idea del monomito y por qué el camino del docente también puede convertirse en el camino del héroe. ¿Te acordás que te dije posiblemente o probablemente el camino del docente sea el camino del héroe? Bueno, porque esto no sucede porque sí, es necesario que tomes la decisión de tu propia transformación personal y como maestra o como docente también, ¿verdad? Así que vamos. El doctor Campbell, ¿qué es lo que hace? Es identificar una serie de etapas comunes o de situaciones comunes en este viaje del héroe, ¿sí? Entonces, la primera que yo te compartía también es la partida, es la salida de esa zona de lo común, donde el héroe, en este caso el docente, deja esa zona de confort, esa zona cómoda, esa zona rutinaria de hacer todos los días lo mismo, las mismas tareas, es como estar en un piloto automático, ¿verdad? Entonces, esa salida implica un llamado a la aventura, ¿sí?
algo que nunca había hecho, pues ahora es como recibir un llamado a la aventura. Y a menudo va a enfrentar situaciones de duda, situaciones de rechazo. Déjame decirte que las he vivido y aún las sigo viviendo, ¿sí? Y tal vez esas dudas o ese rechazo no van a venir de gentes que no te conocen, es de personas que están en tus círculos afectivos o en tus redes afectivas más cercanas, ¿sí? Así que lo aviso para que no te sorprendas, pero que en realidad, esas dudas, ese rechazo, ese cuestionamiento, forma parte de esta primera etapa del camino del héroe que tiene que ver con la partida hasta que llega un mentor que es el que te guía, ¿sí? Para poder avanzar. La segunda etapa es la iniciación. ¿Qué es lo que hace este héroe? Entra en un terreno, en una zona, y no lo circunscriba solamente a la cuestión física, del plano de lo físico, sino también desde el plano de lo simbólico, de lo afectivo o de lo subjetivo, de lo que no se ve, ¿sí? Por tanto, entra en un mundo que es desconocido, donde se va a encontrar con desafíos, se va a encontrar con pruebas, donde se va a encontrar con aliados y va a reconocer a otros que van en el mismo camino. Así que aquí va a encontrar a su mayor enemigo o va a enfrentarse a una crisis profunda. Y esa crisis profunda tiene que ver con no encontrar rápidamente las respuestas que estaba esperando y querer volver a la zona conocida por sentirse cómodo o por no saber cómo obrar o cómo actuar, porque el desafío es tan grande que parece que es un agobio inmenso, ¿sí? Entonces, esta etapa lo que simboliza es la muerte del héroe, pero una muerte simbólica en sentido de decir, deja de ser la persona que venía siendo para convertirse en una mejor versión. Y entonces aquí comienza este propio renacer del héroe ya transformado. Y la tercera y última etapa que te propongo para analizar el camino de un maestro, ¿sí? Lo que me ha acontecido a mí y es lo que te propongo también a vos para poder vivir de una forma diferente y vivir conforme a la tendencia natural de la vida, tiene que ver con el regreso. Esa sería la tercera etapa del camino de un maestro, el regreso. Y el regreso tiene que ver con que el héroe vuelve a su mundo ordinario, ¿sí? A su mundo de lo conocido, a su mundo que fue durante mucho tiempo su zona de confort, aunque incómoda, fue su zona de confort, con el, digamos, como con el elixir, digamos, con la pócima mágica, con la solución y el conocimiento adquirido no solamente para transformar su vida, sino también la de su comodidad. Y este regreso no es un regreso de gloria sin conflictos. En realidad enfrenta muchísimo más conflictos y puedo garantizarte que los habrá, porque también los he vivido, ¿sí? Lo sabrá y van a ser conflictos mucho más fuertes que cuando saliste de tu lugar conocido. Van a ser mucho más fuertes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las situaciones a remarcar aquí en este camino del maestro y que probablemente estés como buscando una respuesta a esto que tiene que ver con que algo me falta, como que no me siento cómoda, como que siento un cierto vacío, como si estás en esa situación y en ese momento de tus propias búsquedas, quédate, porque en Educación Infinita y quédate conmigo, porque en realidad lo que vamos a vivir aquí tiene que ver con nuestra propia transformación, pero sobre todo con conciencia de que nuestra intervención y nuestra participación en la vida de los seres deja una inminente huella, ¿sí? Entonces la ocupación
tiene que ver con qué huella estamos dejando para la constitución de esos seres que hoy son bebés, que son niños, que son adolescentes, ¿sí? Este es mi propósito, ayudar, ¿sí? Ayudar a caminar este camino que has elegido recorrer conforme a tu propia transformación, siendo individualmente quien sos, pero sobre todo siendo una docente renovada y una docente transformada que ha venido a este plano a entregar su mejor versión. Así que, ¿por qué? ¿Por qué hablamos del camino del héroe? Porque apuesto a una transformación interna. Más que las hazañas externas, ¿sí? Más que lo que pudiste dejar en el afuera físicamente, este viaje del héroe implica o significa una propia evolución, no solamente espiritual, sino también psicológica, ¿sí? Que es de impacto, lo quieras o no, es de impacto en tus entornos de lo más cercano a lo más lejano, ¿sí? Entonces, vuelvo, si los resultados que estás observando en tu vida no son los que te gustarían, no pretendas modificar las circunstancias, porque en realidad es energía mal gastada, mal usada. En realidad, las circunstancias son el espejo de lo que hay que cambiar en nosotros mismos, ¿sí? Y por otro lado, más allá de las distintas culturas, lo que propone el Dr. Campbell es pensar que todos los mitos comparten esta estructura porque representan no solamente los desafíos, sino también los deseos humanos universales, deseos humanos universales de mayor bienestar, de mayor alegría, de paz, de abundancia, ¿sí? Y la tendencia natural de la vida es eso mismo. Todo lo que no se alinee con esta tendencia es distorsión. Y no es distorsión surgida o creada en el exterior, en el mundo externo o lo que acontece fuera tuyo, sino que, te vuelvo a repetir, es un reflejo, ¿sí?, de lo que estás transmitiendo, ¿sí?, de lo que estás dando, y lo que está haciendo el mundo exterior es mostrarte el reflejo para que puedas abordar aquello que no te complace para que puedas modificarlo. Claramente no sucede de la noche a la mañana, claramente que no, pero es posible. Es posible. Así que, ¿cuál es la idea de por qué te traigo hoy el concepto del monomito? Porque en realidad cuando nosotros leemos fábulas, leyendas, mitos, por lo general tendemos a entretenernos o a hacer una lectura lineal, ¿verdad? Y en realidad estos mitos no solamente también nos entretienen, sino que nos muestran verdades que son profundas del ser humano, no solamente de sí mismo, sino de la experiencia humana, y también son relevantes para nuestra propia búsqueda acerca de nuestro propósito en esta existencia humana y también nuestra transformación. Así que aquí debajo voy a dejarte los links para que puedas ver los episodios acerca de mi historia, para que podamos tal vez conectar con esas vivencias en relación a la historia que de tantos años pueden contarse en tan solo unos breves minutos, ¿sí? Y eso también tiene que ver con el mundo emocional y que este pasado puede reeditarse en este presente también. Así que déjame compartirte un gráfico que, para que podamos sintetizar aún más y que puedas visualizar todo este camino que te he propuesto. Déjame aquí debajo tus comentarios, qué te pareció el video, qué te pareció el tema de la clase de hoy respecto a tu ser docente y a partir de la idea del monomito. Así que, si te gustó la clase de hoy,
déjame tus comentarios. Nos vemos en la siguiente clase y te invito a que me sigas en mis redes sociales y que estés cada vez y que formes cada vez vos y las maestras o las personas que vos creas que les puede interesar o que les puede ser de ayuda más que interesar, que les puede ser de ayuda para su propia vida, para su mayor bienestar en esta experiencia de vida, que me sigan en mis redes sociales, porque Educación Infinita es la solución para hacer de tu tarea de ser docente, de ser maestra, una tarea más abundante. Y abundante en el sentido de pensamientos, de emociones y de acciones. ¿Por qué? Porque te mereces todo lo mejor. Porque has venido aquí no a vivir en escasez, sino a vivir en abundancia. Así que yo ya he transitado este camino, yo ya lo he recorrido. Estoy desafiada por este nuevo proyecto, pero aquí estoy. Si vos conocés mi historia, vas a ver que mi intención y mi propósito en esta vida ha sido ayudar. Por lo tanto, en ese camino estoy. Después de mirar para diversidad de lados o diversidad de tareas, aquí estoy finalmente dando lugar y cumpliendo el propósito para el que he sido llamada: ayudar. Y Educación Infinita surgió como parte de mi propio proceso de transformación, no solamente en lo individual, sino como docente, y yo lo pongo a tu servicio. Así que te espero, te leo en los comentarios y te espero en mis redes sociales. Gracias.